Buenos días. Si te has decidido a estudiar para convertirte en hipnoterapeuta profesional, es necesario que conozcas el pasado de la hipnosis. Veamos la segunda parte de la historia de la hipnosis, el hipnotismo. Estudiemos primero el índice cronológico de acontecimientos y autores a lo largo del tiempo. En la primera parte hemos visto, dentro de la evolución histórica del estudio de la sugestión, sugestionabilidad e hipnosis, la hipnosis en la antigüedad, estrategias hipnóticas en las culturas tribales, vestigios de la hipnosis en las grandes culturas de la antigüedad, los templos del sueño, la sugestión y la persuasión en la Grecia clásica. Vimos también el magnetismo animal, los precursores del magnetismo y el fluidismo. Vimos a Franz Anton Mesmer, las comisiones sobre la evaluación del magnetismo promulgadas por Luis XVI, a José Custodio de Faría y Alexandre Bertrand. Ahora, en este vídeo, vamos a adentrarnos en el hipnotismo, los años dorados de la hipnosis. Y en primer lugar veremos a James Bright. Después veremos a Auguste Ambroise Liebhold, a Jean-Martin Charcot y la escuela de la Salpêtrière. Veremos a Hippolyte Bernheim y la escuela de Nancy. Y la escuela de Nancy versus la escuela de la Salpêtrière. Veremos también en este vídeo el declinar de la hipnosis. En el próximo vídeo veremos el surgimiento de la hipnosis científica, el hipnotismo en España y las conclusiones. Empecemos viendo el punto del hipnotismo, los años dorados de la hipnosis. James Bright, 1795-1860. El médico escocés James Bright es, sin duda, una de las figuras más sobresalientes de la historia del hipnotismo. Considerado por muchos como el padre del hipnotismo, sus observaciones contribuyeron decisivamente a relegar las tesis fluidistas y la concepción magnética de la sugestión. Su interés por los fenómenos mesméricos empezó al ver la actuación del famoso magnetizador francés La Fontaine en Manchester en 1841. En la sesión, un hecho atrajo su atención: la imposibilidad de un paciente para abrir los ojos. Bright advirtió que los fenómenos producidos mediante su técnica de fijación ocular podían tener lugar igualmente de forma espontánea. Hay más aún, existen individuos tan impresionables a las sugestiones que se los puede dominar y controlar hasta un estado de vigilia aparente. Bright llegó a plantear que el hipnotismo no era más que una parte de un continuo que oscilaba desde la vigiliam phenomena, fenómenos de vigilia, hasta el coma hipnótico, pérdida de toda voluntad, pasando por el hipnotismo, caracterizado principalmente por lo que el escocés denominó desdoblamiento. Se dará el nombre de hipnotismo a la producción del sueño artificial acompañado de pérdida de memoria, de modo que al despertar no guarde ningún recuerdo de lo que ha sucedido durante el sueño, pero conservando la facultad de volver a recordar, si es sumergido nuevamente en un grado hipnótico semejante. A pesar de que el término hipnotismo y posteriormente hipnosis fuera introducido en la literatura científica por el francés Étienne Félix Denis, en 1821, 22 años antes de ser utilizado por Bright, es a partir de los estudios del médico escocés cuando dicha acepción se generalizará progresivamente, alcanzando cierto prestigio entre los diversos círculos científicos. En sus formulaciones iniciales sobre la naturaleza del hipnotismo, Bright concedía especialmente importancia a los procesos psicofisiológicos
producidos por su técnica de fijación ocular, como base etiológica del hipnotismo. Con los años, Bright fue concediendo progresivamente mayor importancia a los aspectos cognitivo-subjetivos del proceso hipnótico, resaltando el papel de las creencias, las variables atencionales y la sugestión, así como la interacción cuerpo-mente en detrimento de los aspectos meramente fisiopatológicos del proceso. En este sentido, Bright puede ser considerado como precursor de las modernas concepciones sobre la importancia del papel de la atención selectiva y la focalización de la atención en el proceso hipnótico. A partir de aquí, dos perspectivas se encontrarán permanentemente en litigio: la perspectiva fisiopatológica y la perspectiva psicológica. Desde la muerte de Bright en 1860 hasta 1880, tanto el magnetismo como el hipnotismo se verán considerablemente desprestigiados. Habría que esperar algunos años más para que ya el hipnotismo fuera progresivamente aceptado en los círculos intelectuales de la época. Las condiciones propiciatorias serían el desarrollo del braidismo o hipnotismo francés y la asimilación de la psicofisiología británica por parte del ambiente científico de París. A partir de entonces, la controversia teórica se centraría en el campo de las nacientes psiquiatría y psicología. En concreto, la pugna se cristalizaría en la batalla dialéctica entre la escuela de la Salpêtrière y la escuela de Nancy. Esta polémica, que abordaremos más adelante, no solo es relevante en la historia de la hipnosis, sino también para el desarrollo de la psicopatología y la psicoterapia modernas. A finales del siglo XIX, especialmente a partir de 1882, la hipnosis, o más comúnmente denominada en la época el hipnotismo, era uno de los ámbitos de interés científico más notable. Auguste Ambroise Levenhol, 1823-1904. Fue un sencillo médico rural que ejerció en el pueblo de Pont-Saint-Vicent, cercano a la ciudad de Nancy, en Francia. Entre otros méritos, sería el padre espiritual de lo que se dio en conocer como la Escuela de Nancy, que aunque más pobremente organizada que la homónima en París, la Escuela de la Salpêtrière, sería el principal artífice del contrapunto de la controversia teórica sobre la hipnosis al final del siglo XIX. Levenhol se interesó desde sus días de estudiante de medicina en Estrasburgo por el magnetismo animal, practicando a menudo y realizando variaciones y combinaciones de diversas técnicas. Levenhol dedicó mucho tiempo a experimentar lo que él denominaba método mixto, con sus propios pacientes, a los que atendía como médico rural y, opcionalmente, hipnotizaba, sin cobrarles honorarios por ello. Con el tiempo publicó sus trabajos sobre hipnotismo, donde planteaba que el sueño artificial era esencialmente idéntico al sueño natural, por lo que debía considerarse como un estado normal, donde el paciente es influido por el operador, mediante ideas persistentes relacionadas con el sueño y el adormilamiento y la focalización de la atención. Jean-Martin Charcot, 1825-1893, y la Escuela de la Salpêtrière. La Escuela de la Salpêtrière en París estaba constituida por toda una serie de médicos liderados por Jean-Martin Charcot, entre los que se encontraban Sigmund Freud, 1856-1939. Charcot estuvo considerado como la eminencia más relevante de la neurología de su tiempo. Hacia 1870 se encargó de una sala especial del hospital reservada a pacientes histéricos y epilépticos, motivos por el cual se extendió sus estudios de anatomía patológica del sistema nervioso a los trastornos histéricos.
Probablemente por influencia del fisiólogo y premio Nobel Charles Richet, Charcot comenzó a utilizar el hipnotismo como una forma de provocar fenómenos histéricos en sus experiencias. El hipnotismo fue considerado desde el primer momento por la escuela de Charcot como una mina preciosa que han de aprovechar tanto el fisiólogo, el psicólogo como el médico. A principios de 1882, Charcot expuso en sus conclusiones en la Academia de Ciencias francesas y según estas observaciones, estos estados nerviosos son tres: estado cataléptico, estado letárgico y el estado sonambúlico. Cada uno de ellos puede presentarse de forma primitiva y persistir aisladamente. Puede también provocarse sucesivamente, en el curso de una sola observación de un mismo paciente, en órdenes, según el deseo del observador. Su reputación académica permitió que el hipnotismo, hasta entonces rechazado por la ciencia ortodoxa, fuera finalmente aceptado, favoreciendo la publicación de gran cantidad de obras sobre este tema. Por ello, se conoce este periodo como la Belle Époque de la hipnosis. Las conclusiones sobre la hipnosis obtenidas por Charcot y sus discípulos se convirtieron en paradigmáticas para gran número de practicantes de la época. Los postulados de la escuela de la Salpêtrière son: los indicadores somáticos que tienen lugar en algunos sujetos bajo hipnosis son de fundamental importancia porque proporcionan una evidencia legítima de la ausencia de simulación. Los fenómenos hipnóticos pueden presentar un agrupamiento especial en tres estadios distintos: catalepsia, letargia y sonambulismo. Esta es la forma más perfecta de hipnotismo, la que debe tomarse por tipo y que nosotros proponemos denominar gran hipnotismo. La manifestación del hipnotismo y gran hipnotismo pueden desarrollarse independientemente de toda sugestión. El hipnotismo, en su forma más pura, debe ser considerado como un estado patológico. Hippolyte Bernheim, médico de origen francés, fue nombrado catedrático de clínica médica en la Facultad de Medicina de Nancy en 1879. Su interés por la hipnosis y la sugestión se produciría unos 10 años después, en 1882, cuando uno de sus pacientes, que padecía ciática, fue tratado con notable éxito por Gus Ambroise Liebehold. Bernheim, tras tener noticias del éxito clínico obtenido por el médico rural, asistió a varias demostraciones de este y, convencido del potencial terapéutico del hipnotismo, comenzó a estudiarlo y practicarlo. En 1884 publica su primera obra relacionada con el tema, donde expone un extenso estudio sobre la sugestionabilidad y sus grados en más de 1000 pacientes y sujetos voluntarios. Tras la publicación de este trabajo, las tesis de Liebehold comenzaron a difundirse en el ámbito académico de la zona, ganando adeptos. Bernheim planteó una concepción del hipnotismo diametralmente opuesta a la de Charcot. Dicha concepción se basa en la sugestión y la sugestionabilidad como elementos fundamentales de la hipnosis. Estos puntos son: los fenómenos determinados en el estado de trance hipnótico y en el estado de vigilia no son debidos a un fluido magnético, a una emanación cualquiera que vaya de un organismo a otro, sino que todo procede de la sugestión, es decir, de la influencia provocada por una idea sugerida y aceptada por el cerebro. Lo que más admira en el durmiente es su automatismo. Su catalepsia es sugestiva, la actitud que se le dé la conserva, los movimientos que se le indican los continúa, las sensaciones inculcadas a su cerebro las percibe. Las conclusiones que obtienen son: la sugestionabilidad se encuentra tanto
en personas hipnotizadas como no hipnotizadas. En cada caso se encuentra presente en diferentes grados. La hipnosis es el estado de sugestionabilidad aumentado por excelencia. La hipnosis es un estado fisiológico que únicamente puede obtenerse mediante sugestiones apropiadas. La hipnosis posee grados de profundidad que pueden medirse mediante la sugestionabilidad del sujeto hipnotizado. Con el tiempo, Bernheim llegó a dar tanta importancia a la sugestión que fue restringiendo el uso de la hipnosis, hasta llegar a plantear que cualquier fenómeno hipnótico podía producirse mediante sugestión en vigilia. De hecho, desarrolló una cierta metodología sistemática a tal efecto que denominó psicoterapia. Así, en cierta medida, es posible que Bernheim haya sido uno de los primeros fundadores de la psicoterapia tal y como la entendemos hoy en día. La escuela de Nancy versus la escuela de la Salpêtrière. Las disputas dialécticas entre Nancy y la Salpêtrière fueron numerosas y variadas. Un análisis exhaustivo de las mismas excedería con mucho los límites de este vídeo y no realizaría aportaciones especialmente relevantes en cuanto a la naturaleza de la sugestión y la hipnosis, porque esencialmente las posiciones en litigio ya han sido expuestas con claridad. Pero sí es cierto que en estas disputas tienen un marcado interés histórico para el nacimiento de la psicología como ciencia, porque suponían el cambio de mentalidad de concepciones esencialmente estáticas, localizacionistas, anatomoclínicas de la enfermedad mental y hacia concepciones más psicologistas, dinámicas e integradoras. Brevemente, el comienzo de las disputas se centra ya en el año 1884, cuando Paul Janet abre por primera vez fuego contra las tesis de Liverpool y Bernheim. Las confrontaciones dialécticas girarían principalmente en torno a tres tópicos: las relaciones entre el hipnotismo y la histeria y los estadios del hipnotismo, el papel de la sugestión y de la sugestionabilidad y las implicaciones médico-legales de la responsabilidad de los actos de los sujetos hipnotizados. A partir de entonces, y especialmente tras la muerte de Charcot en 1893, Bernheim comenzó a ser realmente considerado entre los científicos de la época. Así, sus tesis influyeron en diversos autores que visitaron con más frecuencia Nancy y a su vez se convertirían en precursores de la moderna psiquiatría y psicología. Efectivamente, el tiempo terminó decantando la controversia del lado de Bernheim y la escuela de Nancy. De hecho, sus concepciones sobre la sugestión y la hipnosis se mantienen vigentes en la actualidad, mientras que la tesis de Charcot y sus seguidores han sido refutadas y relegadas al baúl de la historia de la psicopatología. Veamos ahora el declinar de la hipnosis. La naciente psicología a finales del siglo XIX mostraba una gran confusión, incluso entre las tendencias que caracterizaban la llamada ciencia de la vida mental. Con la disputa Nancy-Salpêtrière zanjada, se abría la puerta al desarrollo de la psicoterapia y los albores del psicoanálisis. En el tránsito al siglo XX, coexistieron al menos tres prácticas de investigación psicológica netamente diferenciadas: el modelo experimental alemán, el modelo británico de evaluación de las aptitudes mentales y el modelo clínico basado en el estudio experimental de la sugestión y la hipnosis, liderado por las tesis de Hippolyte Bernheim. El hipnotismo y la sugestión no estaban preparados para asumir semejantes cambios. El cambio de siglo supuso una recesión en el uso de las técnicas de la hipnosis. A nuestro juicio, la muerte de Charcot, la aplicación cada vez más generalizada de los anestésicos químicos y la virtual inexistencia de datos experimentales replicables sobre los efectos clínicos de la hipnosis
favorecieron que la comunidad de científicos, especialmente psicólogos, relegara la hipnosis a consideraciones meramente anecdóticas. Y en aquel momento la hipnosis no se encontraba dentro de los fenómenos psicológicos susceptibles de ser estudiados, según las normas de la metodología experimental más rigurosa. De hecho, la situación científica de la hipnosis llegó a ser tan realmente precaria que en los años 20 prácticamente no existían publicaciones relevantes. Si estás interesado en seguir aprendiendo sobre la historia de la hipnosis, visualiza nuestro siguiente vídeo, Historia de la hipnosis, hipnosis científica. Si tienes dudas, hazlas en la zona de comentarios. Sobre este tema y otros muchos hablaremos en el canal y en los vídeos que publicaremos. Así es que, si estás interesado, no te pierdas nuestros próximos vídeos. Muchas gracias.